Hola, aquí te comparto un spoiler de Planificador de Bodas de Series basado en el libro. Nuea había asistido según lo acordado de manera diligente antes de la hora en que el hombre iba al gimnasio. Ya les había dicho a los empleados que no era un cliente, pero que estaba esperando reunirse con uno de sus clientes. Después de esperar un buen rato, el personal había estado molestándolo, con su mirada a cada momento, mientras la persona con la que tenía la cita no se presentaba. Había llamado a Silo, quien había dicho que estaba atascado en el tráfico. Nuea trató de calmarse mientras esperaba, hasta que finalmente la manecilla del reloj se movió al número 9. Kunlom, ¿hola? La puerta de cristal se abrió, y entonces una persona que había estado esperando llegó con una bolsa grande. Hola, siento llegar tarde, pero ¿puedes esperarme una hora? Tengo clase con el entrenador a las 9 en punto. ¡Ja! Dijo Nuea y se apresuró hacia su objetivo para agarrarlo. Pero Cylon fue mucho más rápido y pasó su tarjeta a través de la barrera para entrar. Luego se giró para decirle al personal frente al mostrador: Disculpa, mi amigo quiere tener una prueba para el gimnasio. Por favor, dale un formulario para que lo llene. Claramente había atado mis manos. Ahora tendría que anotarme, incluso siendo alguien que no le gusta el ejercicio. Nam Nuea no había estado en muchos gimnasios. La mayoría de las veces solo era debido a que era un servicio de hotel donde trabajaba. En ese gimnasio había distintas zonas, incluyendo máquinas de distintos tipos y pesas. Se veía tan complicado. Después de llenar el formulario con muchas preguntas y negarse a necesitar un entrenador personal, Nuea barrió con los ojos en busca de su objetivo. Cuando finalmente lo vio, estaba bajando de la cinta de correr utilizada para calentar en la zona donde hombres y mujeres lo hacían. Su ropa de entrenamiento mostraba su cuerpo bien proporcionado, haciendo que sintiera vergüenza sin poder hacer nada más que respirar profundo. ¿Eres Kunuea, el que organizó la boda de Pilón? Preguntó Kunkram, un joven entrenador con una figura similar a la de Cylon. Nam Nuea se giró y sonrió secamente. Siento estar molestando aquí. Bueno, si no vienes a hablar cara a cara, el novio no querrá hablar contigo, ¿cierto? La última frase no podía ser respondida para no desacreditar al cliente, así que solo pudo mostrar una sonrisa al hombre encantador. No es que ese entrenador no fuera guapo, pero no lo era tanto como la persona que estaba entrenando. Kunuea, ¿no te gustaría hacer ejercicio alguna vez? El oyente miró a su alrededor, pensando de manera honesta que ahí el atractivo visual era excelente, pero no lo suficiente para invertir su dinero solo para mirar hombres. Cualquiera puede tener una figura hermosa, una figura perfecta. Los ejercicios de musculación te harán lucir mejor que hacer una dieta para adelgazar. ¿Acaso le estaba diciendo a Nam Nuea que estaba gordo? Nuea estaba seguro de que él solo era suave y abrazable, pero cuanto más sonríe el otro, más disminuyó su confianza de manera drástica. Yo creo que te ves bien tal cual estás, dijo quien pensó que apoyaría la idea insultante del entrenador personal, y que en ese momento caminó a su lado. Nuea levantó la mirada para ver el rostro hermoso y afilado con grandes gotas de sudor que se filtraban alrededor de su rostro. Cylon lo estaba mirando y en su cabeza Nuea no podía dejar de temblar. Te ves bien así tal como estás. Si Pilum lo dice, no puedo decir más. Eres lo suficientemente bueno. Nuea permaneció en silencio mientras sentía que su pecho se inflaba de orgullo. Hacía muchos años, sus amigos habían dicho que se había abandonado tanto que por ello tendía a engordar. Gracias, Kunlom. En cuanto a la cantidad de invitados, podría haberse quedado hipnotizado, de no ser por el rostro de la novia que apareció en su cabeza. Cylon le mostró una sonrisa en la comisura de su boca, tomó la botella de agua y la bebió. Tengo una lista aproximada de invitados en los casilleros. En cuanto termine de entrenar, iré por ella. Son unos pocos, más de los que habíamos discutido. Nuea no sabía si estaba pensando demasiado, pero en ese momento no pudo evitar sentir la mirada aguda de Cylon, que tenía cierta picardía en ella. Además, la sonrisa que se elevó en la comisura de su boca lo inquietó. Este evento será en definitiva memorable.